Bien, este capítulo es cortito, 18 versículos, por lo tanto voy a dar lectura completa y después vamos a empezar con nuestros comentarios. Dice así entonces en el segundo libro de Corintios, el capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración, según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Recuerden ustedes que Pablo fue enseñado por nuestro Señor Jesucristo para que declarase esta verdad a los gentiles. Y Pablo sí lo ha hecho. Y aquí en particular está nuevamente colocando las bases del Evangelio a una iglesia que estuvo a los tumbos. Dice que esta administración que tiene, ¿cierto?, con respecto a esta entrega de la palabra, dice, no desmayamos. Por lo tanto, nosotros también, así como Pablo, no desmayemos en esta tarea, porque es lo que tenemos que hacer. Antes, dice, quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia ni adulterando en la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Esta es la preocupación que debemos tener, no adulterar esta palabra. Lamentablemente vemos y observamos en las iglesias, ¿cierto?, que hoy día existen, en muchas de estas se adultera la palabra. Le dan énfasis a cuestiones que no son las relevantes. El énfasis es Cristo Jesús. Él es el motivo de toda nuestra predicación. En algunos le dan énfasis al Espíritu Santo, otros le ponen énfasis en el día sábado, otros ponen énfasis en las leyes, en fin. Pero, como dice el apóstol, esta administración, la cual ha sido encomendada de entregar esta verdad, tiene que ser limpia, sin adulterar la palabra de Dios y tampoco andando con astucia, sino con verdad. Miren lo que dice Pablo ahora con respecto a aquellos que lo criticaban con respecto a esto. Dice que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Porque Pablo ha declarado limpiamente esta verdad, tal como él la recibió, así también como lo hicieron los profetas en su tiempo, limpiamente, con verdad. Una tarea en la cual hablaron conforme a la verdad de Dios. Y claro, los que están encubiertos, esta verdad es para ellos. No por eso podemos decir que estamos haciéndolo mal. Pablo dice que si está encubierto esta palabra entre los que se pierden, porque el testimonio está de aquellos que han guardado la fe. Pablo dice que ustedes mismos son vuestras cartas, le dijo en los capítulos anteriores. Son su carta de presentación. Esos que fueron alcanzados. Dicen los cuales, en días de este siglo, cegó los entendimientos de los incrédulos para que no resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso es lo que hace Satanás. Cierra el entendimiento. Provoca que no escuchen esta verdad, porque al escuchar esta verdad abre el entendimiento y podemos ver nuestra pecaminosidad y podemos decir a Dios, gracias por Jesucristo. Pero mientras esté Satanás haciendo este trabajo de tapar nuestra vista, tapar nuestros oídos, estaremos en tinieblas. Y esta palabra del Evangelio es la que ha resplandecido. Nos sacó de las tinieblas a la luz. Por medio de esta palabra predicada honestamente y consecuentemente conforme a lo que Dios entregó en Cristo a Pablo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor y nosotros vuestros siervos por Jesús. Otra cosa importante, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Él es el motivo de toda la predicación, Cristo, no nosotros. ¿Y por qué dice Pablo eso? Porque otros lo hacen, se predican a sí mismos. ¿Qué decía el fariseo? Y en él se representan todo esto. Gracias te doy porque no soy como este, apuntando a quién, a un publicano. Se alaban y se muestran como personas santas en sí mismos. Pablo dice, nosotros no lo predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor. Y nosotros, dice, somos vuestros siervos. No tomamos el primado, sino que siervos, para que ellos lleguen a alcanzar esta verdad. Verso 6, porque si Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Miren qué profundo lo que dice Pablo acá. Dios mandó, ¿cierto?, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Y este resplandecimiento en nuestros corazones es para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, no son cuestiones místicas como algunos buscan, sino que es compenetrarse en este conocimiento y así poder reconocerle, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le responde el Cristo? Bienaventurado eres Pedro, porque no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es alcanzar esta verdad,
el resplandecer de esta luz del Evangelio nos hace, ¿cierto?, acercarnos y conocer más a aquel que es el hacedor de la vida, el que murió y resucitó por nosotros. Eso es llegar a ese conocimiento pleno, a esa madurez espiritual. ¿Para qué? Para poder sobrellevar todas las cosas que van a acontecer a aquel que levanta la voz del Evangelio. Así como a Pablo le pasó, a los profetas y a los apóstoles, perseguidos por proclamar esta verdad. Y este gran tesoro, dice Pablo, que lo tenemos en un vaso de barro. Verso 7, tenemos empero este tesoro en vaso de barro. ¿Por qué en un vaso de barro? Porque el vaso de barro es algo frágil, que se puede quebrar fácilmente. ¿Por qué no se guardó este tesoro como lo hacen todo en una caja fuerte, firme? No, dice en un vaso de barro que es usted y soy yo, débiles, para que la confianza no esté puesta en nosotros, sino en aquel que depositó esta verdad en nosotros por medio del Evangelio. Y aquí Pablo explica por qué está este tesoro en un vaso de barro. Dice, para que la alteza del poder sea de Dios y no de nosotros. Por eso, al igual que ese publicano, clamamos, se propicia a mí que soy un pecador. Mi confianza está puesta en la obra externa de Dios en Cristo por mí. Ahí está mi fortaleza. Yo soy un simple vaso de barro. Y este vaso de barro va a estar firme mientras la confianza esté puesta en aquel que depositó este tesoro, que es Dios por medio de Cristo. Por eso que es importante tener este conocimiento, este entendimiento, esta renovación de nuestro entendimiento por medio de Jesucristo, para que lleguemos a esa plenitud. Entonces, ¿por qué está en un vaso de barro este tesoro? Para que la alteza sea de Dios. Dependemos de Dios. Solos no somos nada. Recuerden que ¿de dónde fuimos sacados? De las tinieblas a la luz, por medio de esta predicación del Evangelio. Dice, estando atribulados en todo, mas no angustiados, por causa de aquel en quien hemos creído. Porque ahí está nuestra fortaleza, ahí está nuestra esperanza. No es lo que me ocurre acá. Lo que me ocurre acá, me voy a afirmar en la promesa de vida. Por eso es que dice la Escritura que las cosas que aquí nos pasan no se comparan con la gloria venidera. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, mas no perecemos. ¿Qué provoca entonces en el creyente esto? Que a pesar de las cosas que nos pueden acontecer, no salimos gritando y corriendo con miedo. Este conocimiento, esta fe en Jesucristo. Por eso dice la Escritura que somos más que vencedores. Pero para esto debemos estar firmes en esta verdad. Pablo sufrió todas estas cosas: encarcelamiento, azote, naufragio, al borde de la muerte. ¿Y qué lo sostuvo? Esta esperanza de vida en Cristo Jesús, el que lo rescató, lo sacó de las tinieblas a la luz. Verso 10. Llevando siempre por todas partes la muerte de Jesús en el cuerpo, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestros cuerpos. Todo aquel que predica esta verdad va a ser perseguido. Vean ustedes la Escritura, del Génesis en adelante, todo aquel que levantó la voz fue perseguido y fue muerto. Pero, ¿en qué descansamos? Que Él nos levantará el día postrero. Por eso que Pablo no tenía temor de morir, por causa de la aplicación del Evangelio. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestra carne mortal. Esa es la esperanza. De manera que la muerte obra en nosotros y en vosotros la vida. Pablo ya lo manifestó muchas veces todo lo que sufrió por causa de esta predicación. Pero esta predicación, ¿qué provocaba? A aquel que escuchaba esta verdad, le daba vida. Porque Cristo es la vida. Miren, cuando los discípulos se apartan del Cristo y después el Cristo le habla a los propios, los que él tomó, si también se iban a ir, ellos dijeron, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué cosa veían estos discípulos que él tomó y no los otros, que se desanimaron, se defraudaron, mil cosas les pasaron y al final se fueron? Los que él tomó veían que en él estaba la vida. Los otros no se dieron cuenta de eso, no vieron más allá. Querían los panes, los peces, milagros, pero no les amaneció. Más los otros que vieron, en él está la vida. Él tiene el poder de levantarnos el día postrero. Por eso se quedaron. Verso 13. Empero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué ocurre cuando uno recibe esta verdad? La proclama. Creí, por lo cual también hablé. Y esto lo dice un salmo. Miren lo que dice David en el Salmo 116, 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera, y de ahí lo tomó también Pablo y lo incrustó
en esta exhortación que hacía la iglesia de Corintio, teniendo el mismo espíritu de fe, no otro, el mismo, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual también hablé. Es decir, no puedo quedarme callado, tengo que declarar esta verdad. ¿Pero qué estaba ocurriendo acá? Estaban haciendo las cosas mal. Hablaban algunos de su propia carnalidad, otros hablaban un poco mejor. Pero Pablo aquí está nuevamente diciendo a los hermanos que esta palabra, la cual le fue entregada a él para distribuirla entre las iglesias, entre las personas, tiene como principio, ¿cierto?, sacarnos de las tinieblas a la luz. No hablar de nosotros, sino del Cristo Jesús, del Cristo crucificado, porque Él es el dador de la vida. Y si creímos, debemos hablar, no debemos callar. Verso 14. Estando cierto que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos pondrá con vosotros. Clarísimo. El que levantó a Jesús también los levantará por medio de Jesús. Él murió y resucitó. En ese acto nos perdonó y nos dio vida. Esa es la esperanza de todo creyente. Eso es lo que la iglesia de Corinto estaba olvidando. Por eso que empezaron a divagar y a caminar de un camino al otro camino, buscando 1000 caminos. Es un camino, es una fe, es un Señor. Verso 15. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por muchos, en el nacimiento de gracia sobreabunde a gloria de Dios. Pablo sufrió todas estas cosas que ya mencionamos por causa de predicar esta palabra en amor, porque todo lo mueve el amor. Recuerden ustedes que ya Pablo explicó, hay un camino más excelente que cualquier otra cosa, que es el amor. ¿Por qué? Porque el que hace algo sin ser movido por el amor es como un címbalo que retiñe, dice Pablo. No es un sonido agradable al oído, porque no está movido por el amor, sino que está hecho para que la gente lo vea. Pero ya Pablo lo explicó en Corintios 13. No sirve de nada. Verso 16. Por tanto, no desmayamos. Lo mismo que dijo al principio. No desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior empero se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque se aferra a la obra de Cristo. Ahí está su esperanza, en esta vida eterna que nos da. Aunque nos desgastemos exteriormente, nos renovamos interiormente por causa del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahí nos recreamos. Y ahí está nuestra alegría y nuestro gozo. Así como aquellos patriarcas que anhelaban estar en el reino de Dios y se consideraron advenedizos, peregrinos, forasteros, porque lo que anhelaban era ese reino. Y así se iban renovando. Eran viejos, no podían ya casi caminar probablemente algunos, pero su renovación en cuanto al Cristo los mantenía vivos, ¿cierto?, con esa esperanza, sin temor a la muerte, porque Cristo es el que da la vida. Entonces, aunque se desgaste el hombre exterior, el interior se renueva de día en día en esta palabra que Dios nos reveló, que el Cristo murió y resucitó. Y Él es el hacedor de todas las cosas, y todo subsiste por Él. Eso fue lo que nos vieron esos discípulos que se fueron, y que sí vieron aquellos que se quedaron, como nosotros también lo vemos. Por eso es que Pablo dice, atribulado, en todo más no angustiado, en apuro, más no desamparado. Verso 17. Porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos obra un sobremanera alto y eterno peso de gloria. Porque lo que está al presente es momentáneo. Esto es un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Algo que va a pasar pronto. Pero ¿qué es lo que nos espera? Ser parte del reino de Dios, pues, hermano. Ese es el anhelo de todo creyente. Nuestra vida aquí es pasajera. Lo eterno está escondido en Dios, en Cristo. Y eso es lo que esperamos. Por eso Pablo dice, terminando el 18, no mirando nosotros a las cosas que se ven, igual que los patriarcas. ¿Se recuerdan ustedes cuando Abraham sale al campo y le dice a su sobrino, mira, escoge tú, si vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Siendo el patriarca, deja que su sobrino elija. ¿Por qué? Porque Abraham no tenía puestos los ojos acá, pues, como dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven. Lot estaba con sus ojos carnales mirando, allá está verdecito, allá de Veragua, allá me voy a ir. Tío, me voy a ir para la derecha. Perfecto, vaya para allá, sobrino. Yo miré para este otro lado. Porque Abraham, a diferencia de Lot, miraba una tierra que fluye leche y miel. Aunque el presente era puro desierto probablemente. Pero él veía leche y miel porque estaba viendo el reino de Dios. No mirando nosotros las cosas que se ven,
sino a las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pasajeros. Para nosotros son como largas en el tiempo, porque estamos sujetos a eso, un espacio-tiempo. Pero para Dios son pasajeras. Recuerden que un día es como 1000 años, 1000 años como un día. Para nosotros son largas, pero dice Pablo que estas son cosas temporales. Aferrémonos a aquello que es eterno, al reino de Dios, que por medio de Cristo podemos entrar, porque Él es el puente, Él es el camino para llegar a ese reino. Eso es lo que Pablo está explicando a los hermanos acá en Corintios. Aférrense en Cristo Jesús. No se vayan por las ramas, no vayan por los lados. Cristo Jesús, las cosas que no se ven, eso anhelemos, como lo hicieron los patriarcas. No lo que está acá. Esto de aquí va a perecer. Ya lo dice el apóstol Pedro. Va a ser destruido por fuego. Porque nosotros, ¿qué esperamos? Una nueva tierra, no esta. La patria que esperamos la hizo Dios mismo. Él es el arquitecto, como dice Hebreo. Sino las que no se ven, más las que no se ven, son eternas. Así como el apóstol refuerza esta enseñanza a nuestros hermanos de Corintio, también a nosotros. Nuestras esperanzas están puestas allá, en su reino, no en lo que vemos y tocamos. Así que nuestro corazón se goce en esta esperanza de vida que Dios nos da en Cristo Jesús. No desmayemos. Y lo que nos toque sufrir, sobrellevémoslo confiando y esperando esa patria, como lo dice el apóstol Pablo, que lo imitemos a Él, como Él, a Cristo. Bien, dejo hasta aquí la lectura y ahora vamos a pasar a los comentarios. Quiero dejar a mi hermano John Toledo. Sí, hay dos versículos que quiero destacar. El 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, Dios el Padre, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Esto es la promesa de la resurrección a la venida de Cristo. Su segunda venida, seremos resucitados si es que estamos muertos en este momento. Y nos presentará juntamente con vosotros, como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. El trabajo aquí de Pablo está cumplido, llevarnos a la gloria, como una nodriza que cuida a los que están puestos a su cargo, con esfuerzo, dedicación, sacrificio. Su tarea estará completa. Y el otro, justamente lo que estaba hablando ahora, Pedro, no mirando nosotros las cosas que se ven. Nosotros los cristianos creemos en intangibles, cosas que no se ven, no se pueden tocar, no las puedo mostrar a otra persona. Solo se creen por fe, como dice Hebreos 11. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros creemos en estas cosas que no se ven y reconocemos que somos peregrinos en esta vida. Hoy viernes, mañana, mientras compraba, iba pensando por el camino justamente esto, que somos peregrinos, andamos peregrinando hacia la patria celestial. No somos de aquí, al igual que Abraham, Isaac y Jacob, que moraban en tiendas. Nosotros también moramos en tiendas espiritualmente, peregrinamos por esta vida, rumbo a la patria celestial, aguardando lo que dice arriba en el 14, la resurrección que nos dará Cristo cuando venga, juntamente con vosotros, con todos los demás creyentes de todos los tiempos. Las cosas que se ven son temporales, se marchitan, se pudren, se acaban, pero las que no se ven son eternas. Y eso es lo que dice Hebreos 12, que debemos poner la mirada hacia arriba, hacia la Nueva Jerusalén. También dice Jesús, arriba está vuestro tesoro, donde ni el orín, ni el óxido, ni nada de eso corrompe. Allá debe estar puesto nuestro corazón, allá arriba, en cosas que no vemos, pero que creemos por la fe, y las damos por hechas, por verdades absolutas. Tenemos certeza y convicción en estas cosas. Eso, hermano Pedro. Gracias, John, por tu comentario. Vamos a dejar a nuestro hermano Alex. Realmente, qué bendición es escuchar a una persona aplomada en la fe, como el apóstol Pablo. Cada declaración que hace aquí, hermano, es una verdadera clase magistral de la fe. Yo me gozo mucho cuando escucho nuevamente estas lecturas, ¿cierto? Y mis hermanos van comentando y vamos sacando el lenguaje. Pero aquí hay muchas cosas que decir, pero sí me es muy útil todo esto. Lo primero que me interesa aquí destacar es ese por lo cual, con el cual comienza el capítulo 4 de 2 Corintios, por lo cual hace mención a un discurso que viene. ¿De qué viene hablando el apóstol Pablo? Porque es interesante cómo conecta todo. ¿Se acuerdan ustedes que la vez anterior vimos de que él tuvo que hacer un contraste
entre el ministerio de muerte y el ministerio de justificación o el ministerio del Espíritu, ¿no es cierto? Por eso comienza por ese ministerio de justificación que le fue dado, él vive y predica honestamente y está en la verdad. Ese es el nexo, qué interesante darse cuenta. Tan importante es lo que Dios les ha dado a ellos como labor, predicar este ministerio glorioso, más excelente, que es el de la justificación, que eso ha normado su manera de vivir. En honestidad, en verdad, predican y viven. Y es más, ahí dice que se recomiendan a toda conciencia humana. Es decir, cualquiera que quiera escudriñar mi vida no va a encontrar ninguna tacha en cuanto a esta justicia que es conforme a lo que podemos ver. Sabemos que para Dios somos justificados solamente por la fe, pero Él no es un disoluto, Él ha tomado en serio esta labor de predicación y así vive y así predica. Eso es como punto uno. Y luego nos muestra, entonces, ¿por qué hay gente que no cree si nosotros hemos predicado diligentemente, con todo fervor, este ministerio de la justificación que es el Evangelio? ¿Por qué? No es por flojera nuestra, por desidia nuestra, es que está encubierto para los que se pierden. Y aquí habla entonces de un personaje que es el que ciega el entendimiento para que no crean, que roba la semilla a estas aves de la parábola del sembrador, ¿cierto? Que se comen la semilla de aquella persona que había recibido con gozo. Ahí vemos una operación también en los que se pierden. Y me llama mucho la atención, hermano, de gustar el vocabulario de Pablo. Él cómo describe el Evangelio. Él dice el Evangelio de la gloria de Cristo, hermanos. Eso es lo que predicamos. Y en estas descripciones que vemos, hermanos, que están decantadas absolutamente en el espíritu de Pablo, vemos la importancia suprema que le da precisamente a esta labor que le fue encomendada. El Evangelio de la gloria de Cristo, y esto determina su manera de vivir también, y así se comporta y así predica, como digo. Ahora bien, no es raro en Pablo que él tome en serio la Escritura. Es obvio lo que estoy diciendo. Se pasea por toda la Escritura. A hechos y situaciones actuales de su tiempo, perfectamente las fundamenta en historias del principio del mundo. La creación, por ejemplo. Hermano, este ejemplo es muy poderoso. Y en otra oportunidad también sacó ejemplos del Edén. Cuando una iglesia estaba siendo pervertida, dice, temo que la serpiente os haya engañado. Bueno, acá, para describirnos esta operación de Dios de iluminar el conocimiento del Señor en la faz de Jesucristo, tal cual, con el mismo poder tremendo con que separó la luz de las tinieblas en la creación, es el mismo que separa también la luz de las tinieblas espirituales, iluminando el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esta frase es una clase magistral respecto a que el único autorizado para revelar a Dios y a su gloria es el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo y Pablo lo entendió muy bien. Y ese es el objetivo de la predicación. Dios quiere iluminarlos acerca de su gloria, pero en la faz de Jesucristo. Por eso Cristo le fue revelado a Pablo, para que lo predique a los gentiles. Entonces este milagro tiene el poder y la fuerza creadora del mismo Dios que creó todas las cosas. Produce la separación de la luz y las tinieblas también acá. Una vez leímos también en otro pasaje que el poder que se requiere para que una persona crea y sea mantenida en la fe es el mismo que operó en la resurrección de Jesucristo. Entonces estamos hablando de un poder tremendo, el mismo poder que operó cuando Dios creó las cosas de la nada y separó la luz de las tinieblas. Maravilloso, hermano, maravilloso. Y luego habla de que este maravilloso conocimiento tremendo, trascendente, el cual somos indignos, Dios lo ha querido así, ponerlo en vasos de barro, es decir, en personas débiles, en personas que se enferman, que sufren, que se angustian, que pueden estar cerca de la muerte, etc. Pero Dios tiene un propósito, hermanos. Es para que solamente Dios tenga el reconocimiento y no nosotros. Esto es demasiado grande, hermano, lo que portamos. Esta verdad que Dios ha hecho morar en nosotros por el conocimiento del Evangelio es demasiado grande, hermanos. Y Dios, que es sabio,
ha hecho morar este conocimiento en vasos de barro. Hermanos, Dios podría perfectamente, con ese poder creador que estamos hablando, al momento de creer en su Hijo, podríamos habernos transformado al tiro con el cuerpo glorioso que nos ha prometido para poder predicar esta palabra en forma gloriosa. Pero acuérdense ustedes que el Señor oró que nos guarde del mal, no que nos quite del mundo. Y el dejarnos en el mundo significa dejarnos con este cuerpo. Dios no quiso adelantarnos el cuerpo de gloria. Ha querido glorificarse a través de este vaso de barro. Esto es muy importante, hermano. Y porque somos así de frágiles, es que estamos en tribulaciones, en apuros, en persecuciones. Estoy hablando de nosotros, pero aquí Pablo está hablando de él, de los apóstoles y de sus colaboradores. Pero esto también es extensivo, en cierta medida, también a nosotros. Pero aquí está hablando Pablo de él. Entonces las tribulaciones de Pablo, los apuros, las persecuciones, es que Dios lo quiere así. Somos vasos frágiles, hermanos, pero que portan una verdad eterna. Entonces ese también es nuestro Dios soberano, que así ha decidido hacer las cosas. Aquí hay un glorioso intercambio, hermanos. La muerte actúa en nosotros, ¿cierto? En Pablo y sus colaboradores, al predicar este evangelio en beneficio de la iglesia, para que la vida actúe en vosotros, en la iglesia. Esta es una operación de Dios, hermanos, a través de la tribulación, a través de los apuros, de esta verdad que ha hecho morar en el corazón de los apóstoles y de toda la iglesia. Con su predicación, ellos se exponen día a día a la muerte. Somos contados como ovejas de matadero, dice. Pero el resultado es que la iglesia tenga vida. Así opera el Señor su consuelo. Absolutamente una sabiduría de otro mundo. No es de este mundo. Nadie se le ocurriría actuar así o hacer las cosas así. Las mejores cosas, hermanos, que Dios nos ha dado, las ha sacado adelante por medio de las tribulaciones, partiendo de Cristo. Así que aquí hay toda una doctrina, una vez le hablé de aquello, una doctrina decantada acerca del sufrimiento que le ha sido dado a Pablo a entender. Por eso que él no se queja. Y por eso que él solamente 3 veces pidió porque se le quedase el aguijón. Porque finalmente entendió que cuando era débil, entonces era fuerte y cumplía la labor poderosamente que fue encomendado. Traspasar este glorioso evangelio, este ministerio de la justificación, este ministerio del Espíritu, para beneficio de la iglesia. Así que aquí hay una operación, hermanos, que Dios saca adelante por medio de las tribulaciones. Y luego Pablo confiesa algo, pero maravilloso. Él confiesa que al tener esta comprensión de cómo Dios opera las cosas a través de las tribulaciones, por causa de que esta verdad tan grande la ha puesto en vasos de barro, para que la gloria sea solamente de Dios, dice que este espíritu también lo tuvieron los hombres y mujeres antiguos, profetas, lo que usted piense. Saca un ejemplo, David. Este texto es muy conocido de nosotros. Creí, por tanto hablé. Él sacó este ejemplo bíblico para fundamentar su doctrina de esta escuela de la fe que Dios va sacando a través del sufrimiento. Y entonces cita en Salmo 116 que leyó mi hermano, yo lo voy a releer. Dice así: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Hermanos, siempre citamos la primera parte y en la segunda parte bajamos la voz. Creí, por tanto hablé, es correcto. Pero hermanos, la fuerza está también en lo otro, porque es lo que está pasando por Pablo. Mire, creí, por tanto hablé, estando afligido, igual si creía, hablaba, a pesar de estar afligido. Y esa es la línea que conecta a David en el mismo espíritu con lo que Pablo está queriendo traspasar ahora a la iglesia. ¿Entienden? Así que los invito, hermanos, que cada vez que leamos este texto lo citemos completo, porque la fuerza está allí, en que aun estando afligido, pero por cuanto creía, no pudo evitar hablar. Esto fluyó naturalmente. Y fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo, vemos que se consuela por las escrituras. Él buscó y encontró este texto de David y se sintió identificado. Era lo que le estaba pasando y lo traspasa a nosotros, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Y luego hay certezas, sabiendo, dice, plena certidumbre de fe, que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hermanos, lo que mueve a este hombre es la esperanza de la resurrección, como bien dijeron ahí.
Y hay una cosa que quiero rescatar aquí. Hermanos, lo que una persona cree acerca del futuro determina cómo lleva su vida acá. Y ya entendemos cómo Pablo llevó su vida en la carne, por cuanto la esperanza del futuro que portaba era nada menos que la resurrección. Por eso soportaba lo indecible. Así que, hermanos, esto es muy importante, sabiendo, en plena certidumbre de fe. Y, hermanos, en lo que sigue después, el apóstol Pablo expresa dos términos. Acuérdense ustedes, está hablando de estos vasos de barro que portan una verdad excelente, magnífica, que es la palabra de la justificación, el evangelio, ¿cierto? De lo que venimos hablando. Y ciertamente este hombre exterior es el vaso de barro, el que se cansa, el que se enferma, el que padece, el que sufre. Pero también hay un hombre interior, es el hombre de la fe, es el hombre que Dios está formando conforme a la imagen de su Hijo. Y esto lo va operando, ya vamos entendiendo, a través de esta escuela de padecimiento, hermanos. Es necesario que entremos al reino a través de muchos padecimientos, dijo. Lo dijo en otra oportunidad. Así que aquí estamos viendo de dónde emanan esas frases que va dejando en sus cartas, de una doctrina muy decantada a través de toda su vida de sufrimiento, a través de esta escuela de los padecimientos. Entonces hay un hombre exterior, ya entendemos el vaso de barro, y el hombre interior es el que se va renovando cada día, ¿cierto? Y Dios los va haciendo poderosos en la fe. Pero miren, no nos deja solamente con esa frase, sino que nos da al tiro un ejemplo. El 17. Dijo hombre interior que se va renovando. Y aquí en el 17 tenemos un ejemplo de Pablo hablando por fe, hablando conforme a ese hombre interior renovado. Miren, está convencido que la tribulación que sufren, por dura que sea, es leve. Esto no lo puede decir ningún hombre exterior. Esto lo dice un hombre que está aplomado en la fe. Fe que Dios ha hecho surgir a través de los padecimientos. Una fe que ha ido refinando. Y solamente esta persona, así de renovada, puede comparar lo que está pasando, por difícil que sea, con lo que se viene. Y puede decir, esto es breve, hermanos. No se preocupen, esto es breve, esto es momentáneo. ¿Quién puede pensar eso cuando está metido en un tremendo problema? Es el hombre interior, el cual fluye a través de su boca. Creí, por tanto hablé. Y entonces aquí se produce una operación maravillosa de nuestro Dios. Porque todos estos padecimientos tienen propósito. Ya lo vemos cómo va formando al Cristo en el corazón de estas personas para que actúen conforme a su sentir. Miren, esta fe gloriosa que se va renovando en él cada día, este hombre interior, ¿cierto? Le hace como casi palpar, gustar, como que ya está allí. Por eso habla de un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es como que va dando las cosas tan por ciertas que ya casi las puede tocar, las puede ya sentir su peso. Ya está allí. Y esto es muy importante, hermanos, porque estas frases son muy tergiversadas del mundo acerca de las cosas que dice el apóstol Pablo. No se entienden porque Pablo habla desde la fe, de esta fe renovada, aplomada, de esta fe que ya la siente como excelente, como que ya la puede palpar. Y por eso dice en alguna oportunidad, porque quisiera partir y estar con Cristo. Y el que no entiende esto dice, quiere partir al tiro al cielo. No, lo que pasa es que Pablo está pensando en la resurrección, siempre ha sido su momento. Ya quisiera ser de los resucitados para estar allá. Y el que no entiende esto entonces dice, no, Pablo se une a la creencia de que morimos y al tiro nos vamos a la presencia de Dios. No, está hablando por fe, hermanos, una fe decantada, depurada, una fe apostólica. Y nos presenta una regla, hermanos, ¿cómo se puede lograr este sentir? Que dicho sea paso, en su medida también la tuvo David y los otros hombres de la Biblia, por cuanto sacó ejemplos también del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo se logra este enfoque correcto, hermanos? No mirando lo que se ve, sino las cosas que no se ven. Y entonces aquí plantea una regla de una persona experimentada en la fe. Dice, todo lo que se ve es temporal y va a perecer, pero lo que no se ve es eterno. Por lo tanto, esa es la manera en que el apóstol Pablo vivía su vida, así de aplomado. Por eso decía las cosas que decía y debemos entenderlas desde la perspectiva de un hombre muy
fuerte en la fe debido a que las tribulaciones que pasó fueron muy grandes, más grandes quizás que cualquier otro predicador del Evangelio. Así que hermanos, un discurso correcto, un discurso sólido. Este es lo que yo llamo la doctrina de la aflicción, que el apóstol Pablo le hemos escuchado en varias partes de sus cartas. Eso es lo que quería plantear, hermanos. Veo aquí una unidad inquebrantable de lo que Pablo viene escribiendo en esta carta también. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano Allen, por su comentario. Federico, ¿tiene algún comentario? Gracias, hermanos. Sí, realmente son unos textos muy profundos y que representan varios fundamentos de nuestra fe. Él está hablando para un hermano que tiene ya conocimiento, porque está resumiendo muchas cosas del Evangelio, de la fe que profesamos. Y comienza pues diciendo, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Es decir, lo hemos recibido. Esa es una de las ideas fundamentales que nosotros profesamos. Que recibimos esto a pesar de las tinieblas que se viven en este mundo. Hay gente que puede ver y puede entender la verdad que está en Dios. ¿Por qué quiere decir? Porque Dios, que mandó de las tinieblas, resplandeciendo la luz, enriqueció nuestros corazones para la iluminación de nuestro conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es decir, Él es que de las tinieblas hasta resplandecer esta luz en nuestros corazones. La fe que nosotros profesamos. Y esta red que nosotros mantenemos está creciendo. Está hablando de las tribulaciones, más adelante de las tribulaciones, angustiados, atribulados, más no angustiados. Es decir, que hay problemas, pero que uno no cae. Y hemos hablado un poco sobre esto siempre. Y llama la atención esta situación de las tribulaciones. Y no sé que haya otro texto bíblico en la Biblia donde nos hable de que la persona avanza en su fe, avanza en su desarrollo, porque te regalan dinero, porque Dios le regaló camellos, propiedades, eso le regaló. No, se habla de el avance y la purificación de la fe y la claridad del espíritu y de la mente, y se habla de una fe más fuerte y de la templanza a través de las tribulaciones. No es porque nos dieron un carro, porque nos dieron una casa, porque tuvimos hijos sanos. No, es porque hay tribulaciones. ¿Y qué son las tribulaciones? Bueno, tribulaciones es que tengamos un hijo enfermo, que perdamos el trabajo, que tengamos un montón de deudas, que la gente no nos quiera, que el vecino no nos quiera, que nos enfermamos. Tantas dificultades de este mundo. Entonces, esas son las tribulaciones. Hay tribulaciones, claro, específicas por nuestra fe, ¿verdad? Que hay cuestiones bien claras. Satanás nos ataca directamente por la fe que profesamos. Y cae uno en esa situación, lo que es la persecución por ser cristiano. Pero ahí uno de los ejemplos más grandes y claros de la Biblia, que es donde se fundamenta la fe y las tribulaciones, es con Job, un libro que todos conocemos. ¿Y qué es básicamente? Algunos dicen de que Job es una representación de Jesucristo, puede ser cierto, pero también es la representación de un cristiano. Él pierde sus propiedades, pierde sus hijos, pierde su casa, pierde esto, y al final Dios lo recompensa. Y ese es uno de los principios fundamentales de la fe cristiana. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a Dios se amará por sobre todas las cosas. No hay nada que debe estar antes que Él. Nada. Absolutamente nada. Y esa es la purificación de la fe. Esa es la visión clara que un hijo de Dios, que Él va a buscar que este hijo de Dios desarrolle. E inclusive, hay un texto de Pablo, todos los conocemos, donde habla de que si no está en sacrificio, si no está en tribulación, pues quizás es un hijo que no es de Él. Y yo creo firmemente en eso. Creo firmemente en eso, de que un hijo de Dios va a ser probado todo el tiempo. Que va a ser por épocas, es cierto. Van a haber épocas más fuertes, van a haber épocas más menores. Pero que al final Él va a ser probado. ¿Qué va a ser probado? Destruir todos los ídolos que tiene. Los ídolos que uno fabrica en su ser, en su diario vivir. Pues que es nada. Estaba oyendo a los hermanos hablar, pues que este mundo va a pasar.
que solo somos viajantes en este mundo. Igual que los israelitas, cuando viajaban por el desierto, ¿no? Iban para la tierra prometida. Así somos exactamente nosotros. En una tierra hostil y llena de toda bestia, ¿no? Pero que al final, por Dios, llegó a su tierra prometida, hermana leche y miel. La fe que profesamos no es una fe ciega. Yo absolutamente no creo en eso. La fe cristiana es una fe basada en realidades. Y la realidad es que hay un creador, hay un Dios que es el que lo creó, y ese Dios tiene un libro que es la Biblia y que explica todo el proceso, su Hijo, al Espíritu Santo, y cómo Él creó y por qué creó todo el universo. El gobierno que Él intentó crear y que ahora fue interrumpido por un momento con la cuestión de Adán y Eva, pero que con la muerte del Señor Jesucristo eso vuelve. Pero el plan de Él nunca fue parado, fue simplemente interrumpido por un momento. En el tiempo de Dios eso no es nada, porque a Él no se le puede detener a nada. El plan de Dios es ese, la venida de Jesucristo y su segunda venida y la construcción del reino que Dios planeó desde la eternidad. ¿Vea? Eso se va a cumplir. Eso es lo que estamos esperando, su segunda venida. Por lo que oramos y pedimos para que salgamos de este gran problema en que estamos, en este mundo de tribulaciones. Solamente eso, hermanos. Gracias, Federico. Eduardo, ¿tiene algún comentario? Sí, hermanos, como nuestro Padre Celestial en su Hijo Jesucristo, cuando se le apareció a Pablo, siendo el ser más malo, pues como él mismo lo declara, que perseguía a la iglesia, el Señor lo convierte para que le predique a los gentiles, y cómo nuestro Dios abre su corazón y su mente para que pueda guiarnos a nosotros como cristianos y mostrarnos mediante todo esto que estábamos leyendo, nos está preparando. Uno de los textos 17, porque esta leve tribulación momentánea que en nosotros produce un excelente, eterno peso de gloria. El apóstol Pablo veía todo lo que padeció predicando el Evangelio de Cristo como algo leve. Entonces yo veo que nosotros como cristianos, pero póngase un poquito a hablar, me ha sucedido a mí este último tiempo porque yo estaba predicando la palabra a uno de mis compañeros de trabajo y le he presentado a Cristo, el Evangelio. Y él me dice que cree en Dios, pero como dice aquí, nosotros hemos conocido a nuestro Padre Celestial en Jesucristo. Entonces, la aflicción grande que tenemos nosotros en esta peregrinación cristiana que tenemos en este mundo va a ser constante, porque nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo tendréis aflicciones, más confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ese vencimiento del mundo tiene que ver que nosotros como cristianos, si bajamos a la tumba o nos toca padecer por Cristo, tenemos una esperanza que es la resurrección de los muertos. Tenemos cielos nuevos y tierra nueva, tenemos una ciudad celestial. Pero lo principal de todo esto, nosotros queremos ver a nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo con todo ese amor que ha manifestado a este mundo. Dice la Escritura que también tenemos un enemigo que trabaja incesantemente para quitarnos esta tremenda bendición que hemos tenido en su Hijo Jesucristo. Me cuesta expresar esto, hermano, porque lo veo una tan grande bendición que nos ha otorgado a nosotros, la cual no la merecemos, pero nuestro Padre Celestial ha escogido a los que Él ha querido. Le pido a nuestro Padre Celestial que a mí y a todos mis hermanos nos siga revelando mediante el apóstol Pablo las cartas que Él nos ha entregado, que nos sirven a nosotros también, porque estamos viviendo las mismas aflicciones que ellos. Y tiene que ver que Dios nos ha sacado de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de su amado Hijo. Por lo tanto, sigamos confiando en nuestro Padre Celestial y sigamos repasando estas escrituras que nos ayudan mucho para el crecimiento del amor de Jesucristo y del trabajo que han tenido los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, por tratar de mantenernos en el camino, en la peregrinación que tenemos en este mundo, porque esperamos una ciudad celestial, la cual nuestro Padre la ha construido. Le doy gracias a mi Padre Celestial por este momento que tenemos con los hermanos de poder repasar esta escritura. Y le pido al Señor que nos haga perseverar en esto hasta los últimos días de nuestra vida, si Él así lo quiere. Nos baja al descanso o tenemos la bendición de verle cuando venga la nube de los cielos. Eso, hermano. Gracias,
Hermano Eduardo, Oscar, ¿tiene algún comentario? Sí, hermano, claro, me sumo a las palabras de ustedes, hermano, que lo que Pablo dice, por lo cual, teniendo nosotros esta administración, como decía el hermano Ale, él viene hablando en el capítulo 3 de los distintos propósitos de los ministerios, que uno era de muerte y el otro es de vida, digamos, el ministerio que estamos hoy día en el nuevo pacto. Entonces, este nuevo pacto, la revelación del Evangelio, hermano, a nosotros nos permite desmayar, nos estimula, nos incentiva, nos motiva, nos mueve. Esta esperanza gloriosa de la resurrección de los muertos es la que nos mueve y nos motiva. Y qué bueno que Federico recordó a Job en esto también, porque Job fue probado por causa de que el diablo pensaba que es re fácil. Cuando uno lo tiene todo, no tiene mucha aflicción, ¿verdad? Cuando uno tiene un buen pasar, una buena situación económica. Job era un hombre muy rico. Entonces el diablo pensó que si Dios lo despojaba de todas las cosas que tenía, iba a blasfemarlo. Sin embargo, es tan poderosa la esperanza, hermano, tan potente, te convence a tal extremo de que tú tienes ya un lugar en las moradas celestiales, porque el que lo prometió es verdadero. No cabe duda en el que ha creído, en el que ha tenido la suerte, hermano, de haber sido escogido, elegido de la forma que fue elegido el cristiano, el Hijo de Dios, el salvo, pues, hermano, de antes de la fundación del mundo, por un propósito todopoderoso de Dios que no se puede revertir, es algo que está sellado. Entonces ese es el Hijo de Dios, pues, hermano, ese es el que ha sido engendrado. Entonces toda su expectativa se cambia a las cosas que no se ven, a las cosas que está esperando, pero con un poder sobrenatural que te permite sobrellevar el dolor, como el Cristo, pues, hermano, el Cristo eligió ser atormentado por disfrutar nuevamente de la gloria de su Padre, de su gloria. Él eligió el tormento para volver a estar con su Padre, porque le fue ofrecido gozo. Pero no, es lo mismo que Pablo viene hablando acá. Nosotros no desmayamos porque tenemos una administración, hermanos, este alto y eterno peso de gloria, hermanos, que cargamos, porque nosotros fuimos como, por decirlo de alguna forma, y lo digo con temor, nosotros fuimos como condenados a la gloria de Dios, porque es una determinación de autoridad del Todopoderoso, del soberano Dios, Rey de reyes y Señor de señores, que estemos con Él en su gloria. Por lo tanto, tenemos tan cierta esta determinación de Dios, hermano, en nuestro corazón, que la anunciamos, la queremos compartir y uno nos lo hace como por el mandamiento. Fíjate que yo, hermano, veo que ya ni siquiera lo hace uno como cuando Jesús dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda lengua, no como un mandato, hermano, porque está la certeza y el gozo que nos da esta convicción que la anunciamos. Es el Espíritu de Dios el que habla en verdad, por hermano, como dice la Escritura, a través de uno. Fíjate que uno habla estas palabras como que ríos de agua viva saltarán de tu vientre. Es así como sale el Evangelio de nosotros, del corazón nuestro, por hermanos, porque el Señor nos ha hecho creer de verdad estas promesas. Entonces, no miramos nosotros las cosas que se ven ya, por hermano. Las tenemos, claro, trabajamos por el sustento, por el pan diario, no queremos ser carga de otros, andamos en justicia, etcétera, etcétera, pero es porque estamos anhelando el cumplimiento de ese día, hermano, el cumplimiento de esas promesas, la venida de ese día. Tenemos tal certeza, hermano, y certeza de verdad clara, con buena enseñanza, con la buena doctrina, no porque la merezcamos, ¿me entienden, hermano? No es que nos sintamos dignos, yo no lo digo con tanta seguridad porque yo me sienta digno, al contrario, digno de muerte, como Pablo, como todo cristiano, ¿no es cierto?, que asumimos nuestra maldad, nuestra pecaminosidad y nuestro castigo de muerte, que el Señor misericordioso, ¿no es cierto?, se puso por nosotros y recibió él el castigo. Pero ciertamente nosotros éramos los que debiéramos haber pagado de la forma que él pagó por mi hermano. Job dijo, hermano, en el capítulo 19, maravilloso lo que dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios, al cual yo tengo de ver por mí, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Esa es la certeza que tenía Job.
Por eso que él adoró y adoró y adoró hasta el final. Dio lo mismo, que el Señor le haya quitado todo. La esperanza de él era firme. Fíjese, hermano, que lo que dice Job ahí en esas palabras, hermano, concuerda con lo que dice Mateo 5:8, que dice, bienaventurados los justos, porque ellos verán a Dios. Y esa es la certeza que Job tenía, esa misma certeza que tiene Juan también cuando dice, en el capítulo 3 de Primera de Juan, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Y luego dice, muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Esta certeza es la que tenía Job y esta certeza es la que han guardado, hermanos, todos los patriarcas, profetas, apóstoles y también nosotros, hermanos. Eso quería comentar. Gracias, hermano Pedro. Gracias, hermano Oscar. Bien, hermano, le agradezco la participación. Con esto ya estamos terminando.